Hola, ¿qué tal? Un placer poderles saludar a todos ustedes en esta hermosa ocasión. Estamos hoy en este episodio tan especial, y digo especial porque hoy tenemos una segunda parte. Hoy tenemos un invitado, un invitado que apreciamos muchísimo, que fue nuestro primer invitado con el que pues iniciamos el podcast. Y hoy tenemos una segunda parte. Vamos a conocer más de la historia del joven que ha luchado con la ayuda de Dios, ha podido seguir adelante y hemos sido testigos de este testimonio real de la grandeza de Dios en la vida. Está con nosotros en nuestra segunda parte Eric Murillo, quien nos acompaña en esta hermosa ocasión para compartir con ustedes más de su historia, más de lo que vivió. Y hoy, con mucha alegría, comparte con nosotros esta hermosa ocasión. Gracias, Eric, por acompañarnos. Gracias por tu tiempo. Bienvenido una vez más a este espacio de podcast. No, primeramente gracias a Dios y a ustedes por permitirme estar aquí en este medio de comunicación, Rafa, siempre utilizándolo de la mejor manera, expresarle a todas esas personas que están pasando un proceso o quieren comenzar un proceso de rehabilitación, que aquí está el vivo ejemplo que con Dios principalmente y la buena voluntad todo es posible. Muy bien. ¿Cómo te sientes una vez más estar con nosotros por acá, Eric? Donde ya hace muchos meses, la primera vez que tuviste fue lo que es el 28 de julio del 2025. Y hoy, nuestra segunda parte de esta historia, nos acompañas. ¿Cómo te sientes de estar por acá? Por cierto, estar en lo que es en nuestro país. Sabemos que acabas de llegar y nos sentimos alegres de poder verte y saber que estás bien. Cuéntanos, ¿cómo te sientes compartir con nosotros una vez más? No, la realidad, Rafa, muy alegre, hermano. Sabes que siempre que hay una oportunidad de poderles expresar a toda tu teleaudiencia la importancia que es estar en un proceso con Dios principalmente y tener la oportunidad de estar aquí, hermano, es algo grato, pues. Estamos aquí con toda la intención de siempre pasar ese mensaje, de llevar esa fortaleza y llegar a ese pobre de espíritu que necesita saber lo que es un proceso y cómo salir adelante con ayuda de Dios. Vamos a iniciar, Eric, para lo que es la segunda parte de este episodio. Eric, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo mencionábamos, que estuviste con nosotros. Al día de hoy, ¿cómo describes tu vida, Eric? Puse mi proceso en las manos de Dios y puse mi buena voluntad y hoy soy un hombre útil para su familia y principalmente hay amor propio en mí, que es lo más importante. Cada vez que te acercas al espejo y miras esos grandes músculos, ¿verdad? El ejercicio reflejado y la grandeza de Dios, ¿cómo te sientes? Sí, la realidad es que tuve que cambiar esos viejos moldes, hermano. Hacer nuevas actividades, una de esas es el ejercicio. Me veo grande en fuerza, en fortaleza, pero te puedo asegurar que la fortaleza más grande la llevo aquí en el pecho porque tengo a Dios en mi corazón. Y esa es la fuerza más grande, Rafa, que llevo en este proceso y es gracias a Él que hoy estoy aquí, mira, hermano, cantando victoria que por estas 24 horas estoy limpio de alcohol y de drogas. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Eric, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es un día normal para Eric en su vida actual? Fíjate, hermano, que una de las cosas más difíciles para una persona que empieza un proceso de rehabilitación es convivir ese diario vivir. Imagínate con 15 años de consumo de diferentes drogas y alcohol, ya que soy adicto doble estigma, lo dije en el primer capítulo, porque consumo más de una adicción. Imagínate, vengo de 15 años de consumo y tengo que interpretar ese diario vivir de la mejor manera para no hacer lo que hacía antes. Pues la verdad que es bonito y a la vez tiene que haber disciplina, Rafa, y principalmente esa orientación de Dios, pues porque el adicto empieza una nueva vida cuando comienza un proceso y desconoce muchas cosas de su diario vivir. Entonces, es como te digo, yo hago que mi proceso se disfrute todos los días y siempre le meto más del 100 cada día porque debo de hacerlo, ya que eso es una de las cosas más difíciles para mí, interpretar ese diario vivir con acciones nuevas que no me lleven a la vida de antes. Muy bien. Eric, ¿qué hábitos te ayudan a mantenerte firme actualmente? Hoy en día, Rafa, tuve que cambiar todos mis hábitos, hermano. Eso incluyó actividades que frecuentaba, las cuales me llevaban a consumir, fueron una de las prioridades. Tuve que apartarme de todas esas actividades.
Dentro de ellas tuve que tomar distancia de algunas amistades porque el que tiene el problema de adicción soy yo. Entonces yo entendí pues que tenía que hacer cosas que hicieran que mi proceso creciera, ¿me entendés? Hoy en día te puedo decir que una de las que más implemento es el gimnasio, El hermano. gimnasio. Asisto la mayor parte de los días al gimnasio con el fin de ahí concentrar esas ansiedades que han quedado. Y qué mejor rutina que esa, pues liberarme a través del ejercicio físico. ¿Tienes un momento donde te presentas ante Dios en oración? Llega ese momento, lo haces por la mañana o en el transcurso del día. Sí, fíjate hermano que la oración es el arma más fuerte que tenemos nosotros que estamos en un proceso de rehabilitación. La realidad es que yo te puedo decir, Rafa, que mi proceso es 100% Dios y después voy yo, pues. Yo desde que me levanto, Rafa, tengo un contacto directo con Dios, a darle gracias por levantarme, darme fortaleza para no volver a esa vida. Y he aprendido a orar hasta ahorita que estoy aquí hablando contigo, estoy orando para que me dé las palabras necesarias para hacer las cosas bien. El vínculo con Dios, la aceptación con Dios y amparar mi proceso a Dios, te puedo decir que es la clave en mi caso personal. Qué bueno, nos alegra que siempre hay ese momento de conexión con Dios, que es lo principal que el ser humano debería de practicar, la oración. Eh, Al día de hoy, Eric, ¿qué papel sigue jugando el Centro de Rehabilitación Cerepa en tu vida? Fíjate, hermano, que siempre lo voy a decir que la gracia de Dios se manifestó en ese centro gracias a mi familia que no dejó de desistir, que Eric tenía una enfermedad y necesitaba ayuda. Cerepa siempre está en constante comunicación conmigo, me utilizan o me llaman para dar testimonio y fortalecer a pacientes. También trato de enviar personas que se abocan a mí a través de las redes sociales o que han visto mi proceso y les facilito esa llegada al centro. Soy un puente que Cerepa tiene, pero esa es la dádiva que Dios me ha dado. Fíjate, hermano, yo desde que yo paso el mensaje a otra persona y le digo, mira, existe un centro que te puede ayudar a mantenerte sin consumir, te puede enseñar a vivir una vida sin consumir, el que más se fortalece, aunque no lo creas, soy yo. Entonces Cerepa siempre está en mi corazón, se podrá decir, en mi proceso y sobre todo estamos siempre en comunicación, tanto ellos jugando un rol importante en este mundo que se ve afectado por las adicciones y yo como mensajero de ellos tratando de enviar a las personas que se quieren dar esa oportunidad y ellos siempre están ayudándome, recibiéndolos. Muy bien. ¿Cuál ha sido la importancia de la iglesia en tu proceso, Eric? Fíjate, hermano, que la iglesia, cada proceso es distinto, Rafa. Cada cabeza es un mundo. Pero fíjate que en mi caso personal yo soy católico, hermano. Pero, ¿cómo te explico? Mira, para un adicto conocer la religión es un poco más difícil porque venimos carecientes de amor, pérdida de fe y un sinnúmero de cosas a causa de esa vida que arrastramos. Entonces, ¿qué pasa? El adicto viene y si quiere llevar un proceso más fuerte, ese es mi caso personal, a mí me ha servido en estos 3 años, 5 meses y 20 días, tenés que congregarte en una iglesia sin importar la religión, porque fíjate que según algunos estudios religiosos, las adicciones son una enfermedad del mal, del maligno, Sí. espíritu versus espíritu. Una persona sedimentada en una iglesia, Rafa, te garantiza, no solo en las adicciones, sino en un mundo normal que no tenga adicciones, te garantiza un mejor estilo de vida. ¿Qué pasa? Todos los problemas en Cristo son más suaves Son de más llevar, suaves, pues. exactamente. Entonces, imagínate para un adicto que lleva un proceso, estar en Cristo es más fuerte. Yo en mi caso personal pertenezco al catecúmeno en la Iglesia Católica. Estoy ahora en los Estados Unidos, asisto a mi iglesia cuando tengo la oportunidad de 2 a 3 veces por semana y estoy próximo a realizar un curso que se llama MAUS, que es para hombres en la Iglesia Católica, que se recibe un seminario y se fortalecen espiritualmente porque yo decidí llevar lo espiritual junto a mi proceso de la mano, a la par, para que haya esa fortaleza, ¿me entendés? Y no flaquear en algunas cosas. Entonces, para mí es muy importante lo que es el tema de la iglesia, fíjate. Para estar más cerca de Sí, Dios. claro, claro que sí.
¿Por qué son fundamentales los grupos de apoyos en un proceso de rehabilitación? Sí, mira, la realidad es que existen muchos grupos de apoyos, algunos no se pueden mencionar por éticas que manejan los grupos, pero un grupo de apoyo es todo aquel que incentiva a una persona que está en un proceso a crecer. ¿Qué pasa? Mira, los adictos en procesos de rehabilitación, como te lo expliqué, empiezan a vivir, Rafa. Sí. O sea, desprenderse del viejo hombre para ser una nueva persona implica que vas a cambiar actividades, implica que vas a ir en contra de tus deseos personales, implica que tenés que aprender a vivir sin consumir. Entonces, es necesario algún grupo de apoyo que fortalezca el lado mental del adicto, en este caso también la iglesia, para fortalecer el lado espiritual. Y los grupos de apoyo, el papel que juegan, Rafa, es que le enseñan a vivir el diario, vivir al adicto. Pues te dicen, mira, Eric, si tú padeces ansiedades, haz esto y esto. Mira, Eric, van a haber circunstancias en la vida que usted como adicto antes las ignoraba, como la responsabilidad, como cómo ser un buen padre, cómo interpretar una relación personal entre esposa y tú pues como pareja. Y todo eso para mí como adicto es nuevo, pero en los grupos de apoyo me enseñan esa línea que debo de llevar, ¿me entendés? En el caso personal, para hacértelo más fácil y entendible, es un apoyo a tus emociones, un apoyo a la persona que entienda e interpretar. ¿Se siente aliento cuando escuchas una palabra eufórica? Claro, hermano, mira, nadie entiende a un adicto más que otro adicto en proceso de rehabilitación. Imagínate yo escuchar personas que llevan más años que mí o una persona que me diga, vamos, Eric, ánimo, no te desanimes. Eso es algo que a mí me levanta el ánimo. Claro, pues. claro. Y son ejemplos a seguir. Entonces, mira, la importancia de los grupos de apoyo para mí, en mi caso personal, siempre hablo por mi persona, para mí ha sido muy importante, hermano. Tanto la iglesia y otros grupos que visito me han fortalecido y me permiten tener cimientos que sean fuertes, pues que no cualquier lluvia o cualquier problema, como dice la Biblia, hay que hacer cimientos con piedra fuerte, no en arena, porque cuando venga la tempestad estar bien parado uno. Estar bien arraigado. Claro, tú lo has dicho, hermano. ¿En qué cambia la vida de una persona cuando decide apoyarse en Dios y no en su propia fuerza? Mira, hermano, cambia en todo, realmente. Fíjate que yo desde que acepté mi condición como enfermo, porque las adicciones, siempre lo he dicho, son una enfermedad. No lo dice Eric, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cataloga esta como una enfermedad insidiosa, progresiva y de fatales consecuencias. También te dice que son enfermedades trifásicas que dañan el alma, la mente y el estado físico. Deducí qué profundo es esto, pues. Entonces, la realidad es que yo desde que acepté mi condición, Rafa, que yo dije hasta aquí, Eric ya no va a consumir alcohol, marihuana, cocaína, ni cristal, ni va a dañar a su familia, ni va a ser violento, es por un acto de la divina providencia. Eso solo fue Dios, hermano. Sí. Yo le permití obrar en mí y Él se ha manifestado en diferentes cosas, pues tanto a través de una iglesia, a través del prójimo que me motiva, a través de mi grupo de apoyo, de mi familia, y al final yo he decidido dejar mi vida y mis cargas a Dios. Después de este cambio tan radical de la mano de Dios y de muchas personas que han sido muy importantes en tu vida, ¿cómo es hoy tu relación con tu esposa? Fíjate, hermano, que yo no fui un buen esposo, Rafa. Bueno, con decirte que me vine a casar apenas en junio, estaba en unión libre, deducí después de casi 14 años con mi pareja. La realidad es que hoy es diferente, pues. Como todo ser humano tengo ciertas cosas que debo de trabajar, tengo ciertas cositas que arrastro, pues, porque fíjate que en el adicto, hermano, te das cuenta que cuando comenzás un proceso, el mayor problema no es el alcohol y las drogas, Rafa. El mayor problema son tus actitudes, pues esas que arrastras y que sin necesidad de beber y de drogarte te puedes portar igual que como cuando bebías. Mira, yo ahora lucho con soberbia, con ira, lujuria, vanidad, todas esas cosas que me pueden ocasionar problemas en mi matrimonio, pero gracias a Dios mi esposa es conocedora ahora de la palabra de Dios, se sometió a un proceso igual que mí, sin necesidad de ella ser adicta, decidió caminar conmigo en Cristo, y mi pareja y yo, como todas las familias hay problemas, pero ahora los resolvemos de la mejor manera, fíjate.
Eric, en algún momento difícil, hablando del proceso que has pasado, ¿alguna vez percibiste que tu esposa, esa situación llegó a cansarla y decir, no, esto está aquí? Sí, Rafa, yo perdí mi hogar, hermano. No solo una vez lo perdí un año, ella se cansó, se fue, Rafa. Imagínate un hombre que solo le da tristeza, un hombre que es hasta violento. Yo llegué a ser violento, Rafa, no solo verbalmente, sino que llegué a grado de ser violento físicamente. Y ella se cansó. La segunda vez se fue ya mi última en la que colapsé como adicto, que ya había tocado un fondo bien feo, que ya tenía varias adicciones. Ella se fue con mis hijos por esa situación, pues. Se cansó de una vida desastrosa que le daba, hermano. Yo entro a hacer EPA, entro prácticamente divorciado y yo vengo y trabajo en mi proceso y Dios me devuelve a mi familia 6, 7 meses después. Fue un proceso bastante difícil saber Sí, que ya no estaban tus hijos y tu esposa. sí, claro, mira, creo que algunas veces se dice que es necesario, Rafa, que un adicto para que entienda su enfermedad, hermano, toque un fondo de ¿Qué sufrimiento. pasaba por tu mente cuando estabas alejado de tu esposa y de tus hijos? Fíjate que en mi caso, como no desconocía que yo era un adicto, que yo tenía una enfermedad, fíjate, Rafa, que yo utilizaba eso para consumir más, me conmiseraba. La conmiseración, Rafa, es sentir lástima por uno mismo. Entonces yo venía y decía, nadie me quiere, perdí a mi familia y en vez de cambiar, utilizaba eso más para consumir. Eso me lleva a un fondo de sufrimiento, el cual me lleva a la circunstancia que yo les expliqué en el primer episodio, tomar la decisión de acabar con mi vida. Porque imagínate, ya no controlo el alcoholismo, ya no controlo las drogas, pierdo mi familia, pierdo mis ganas de trabajar, ética profesional, valores morales. Rafa, ya soy un jarrón vacío, pues, sin Dios, más que adicciones, sin esposa, y todos esos factores influyen para que ese fondo llegue y yo reaccione, pues, o sea, al final todas esas cosas me pasan factura y me doy cuenta de mi situación. ¿Cómo es el ambiente hoy en tu hogar? No, es un ambiente, fíjate que muy bonito, por ejemplo, hoy, Rafa, yo ando mis dos niños, andan aquí conmigo. Imagínate deducir desde ahí la confianza que hay ya, pues dos niños que antes se escondían debajo de la cama cuando papá Qué llegaba. difícil, Eric. Hermano, En serio, me imagino la escena y siento tristeza ver tus no, hijos. yo te puedo decir claramente que una de las escenas más tristes fue cuando yo vi a mi hija hincada llorando que por favor no golpeara a su mamá o que no la fuera a lastimar. Y esas son cosas que uno no lo hace para vanagloriarse, Rafa. Uno no es que se sienta orgulloso de su pasado, pero lo hace para decirte que a eso me llevaron las adicciones. Tu hija se arrodilló en ese momento Sí, y te pidió que no le golpearas a la madre. una niña de 6 años diciendo, Señor, llévate a papá, por favor. Quítame a papá que quiere golpear a mamá. Y al nivel de drogadicción que yo tengo en ese momento no me interesa, Rafa, pero Dios logra tirar un destello en mí, me hace irme. Pues ese fue uno de los recuerdos que más tengo constantes. Y como te digo, no lo hago para vanagloriarme, sino que de ahí agarro impulso para no volver a esa vida, Rafa. Qué bien. ¿Qué significa para ti ahora recuperar la paz de tu familia? No, eso es lo más importante, principalmente la mía. Fíjate que se escucha egoísta, pero la prioridad principal es que yo esté bien, pues que yo esté sin consumir, que yo esté sin drogarme, que yo esté trabajando mi proceso día con día, porque estando bien yo, Rafa, va a estar bien mi familia. Sí, exactamente. Sí, entonces hoy en día la paz que yo tengo, hermano, no la cambio por nada del mundo, así te lo digo. Qué bueno, nos alegra, de veras nos sentimos tan bien. Saber que con tus palabras motivas a otras personas. ¿Qué le dirías a una persona hoy que piensa que no puede salir de ahí? Que no pierdas las esperanzas, hermano. Mira, una de las palabras, si está viéndome, si tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, no importan tus antecedentes, no importa qué tan retorcido ha sido tu pasado, si has sido violento, si has hecho cosas de las cuales crees que no vale la pena, pues un cambio, Dios no juzga, hermano. Tiene todas las mismas oportunidades que yo tuve, tratar de darse una vida mejor, pero siempre y cuando la persona que tiene un problema de adicciones se acepte.
es necesario, Rafa, que el adicto se acepte, hermano. O sea, mientras no haya aceptación, poco o nada se va a hacer. Al día de hoy, Eric, ¿cómo manejas ese control de las tentaciones y los momentos difíciles? Fíjate, hermano, que al día de hoy, Rafa, es porque me he vuelto una persona dócil que acepta sugerencias. Fíjate que cuando yo comencé un proceso, tanto como en el centro de rehabilitación, como en los grupos de apoyos en la iglesia, a mí me dijeron, Eric, si querés mantenerte alejado de esas tentaciones, no visites lugares donde hay alcohol. Alejate de las personas con quien consumís, no porque tenés que ser enemigo, sino que sos adicto y no puedes estar ahí. Rafa, imagínate lo duro que es para mí porque era dueño de negocio nocturno, hermano. Y que me digan Sí, que en aquellos tiempos, en ¿verdad? aquellos Cash Bar. tiempos, sí, imagínate, tengo un bar, vivo de eso. Salgo del centro de rehabilitación, aún no se me ha quemado el negocio porque recordad que a mí se me quema el negocio a los 6 meses que comienza un proceso. Pero yo estoy con ese dilema en el centro de rehabilitación cuando me dicen aléjese de sus amistades, aléjese de los lugares donde usted consume. Y mi mente lo único que dice, Rafa, es, pero si soy dueño de negocio nocturno. Todo mi círculo social gira alrededor de alcohol y drogas. ¿Qué hago, señor? Se vuelve compleja la Se vuelve situación. compleja, pero al salir, Rafa, me doy cuenta que para yo evitar esas tentaciones solo tengo que ser dócil y acatar esas sugerencias. Dios es grande, me quema el negocio, yo digo fue Dios porque Dios lo quitó. ¿Cómo viviste ese proceso cuando se quema No, tu negocio ya pasado Cash Bar? eso fue una de las cosas más duras, fíjate, Rafa, porque todos te van a decir es material, pero el esfuerzo y sueños estaban ahí. En algún momento de mi vida luché por poder junto a mi familia levantar ese negocio. Y fíjate, Rafa, que cuando a mí, yo ya estoy acostado ese día y mi vecino, uno de mis mejores amigos, Cristian Pozas, el hijo de la profe Dolly, que son de aquí de la colonia El Porvenir, Sí, él mira las llamas y empieza a gritar, cacha, como me dicen a mí, sí, sí. cacha, y yo salgo y me dice, el negocio, hermano. Mira, eso fue un lapso de 10 a 15 minutos donde ya estaba todo perdido, Rafa. ¿No sentiste en qué momento empezaron a fluir las llamas? No, yo ya estaba dormido, hermano. Fíjate que yo lo único que recuerdo, porque es como aunque uno te quiera decir soy hombre y no siento, Sí. fue un shock tan grande, Rafa, que solo recuerdo que yo quedé viendo todo el fuego, cómo se perdía todo y quedé, no podía hablar, pues todo el mundo tirando agua, los vecinos ayudando, porque toda la colonia Se sumó en ese se momento. sumó a esa situación y yo no podía hacer nada. En eso yo me fui para la terraza de la casa de mis papás y quedé viendo el negocio cómo se quemaba, y mi esposa logró ver mi situación y se fue a verme y me encontró casi llorando. Pues yo solo le dije que quería estar solo, fíjate, Rafa. Cuando son las 3 de la mañana que ya se ha apagado todo el fuego, yo empiezo a llorar, hermano. O sea, me bajo a mi bar y miro todas las cosas quemadas y empiezo a llorar como un niño, Rafa, a las 3 de la mañana, y a llorar sin poder controlarme. Pero mira que yo siempre lo digo, que Dios hace las cosas a su manera y uno debe de aceptarlas, pues porque así funciona esto. Recuerdo que yo estaba leyendo las Sagradas Escrituras y estaba en el capítulo de Job. Creo que tienen un poco de conocimiento que Sí, Job sufrió, pasó situaciones para mantenerse, pues perdió todo. perdió todo. Y fíjate que yo, Rafa, le dije a Dios, tuve la fuerza o el sentimiento de decirle, Señor, quítame lo que querrás, quemame todo lo que querrás, si quieres quemarme casas, hacelo, le digo, pero te lo pido con el corazón, no me permitas volver a esa vida de alcohol y de drogas. Rafa, por alguna extraña razón yo dejé de llorar y me fui a dormir, fíjate. Entonces, decime, si no es Dios, ¿quién hace eso, Sí, pues? ¿Sentiste confort en ese momento Sí, después de que le oraste a Dios? sí, hermano, la realidad es que yo solo ahí sentí esa paz, pues. Hoy en día, Rafa, los primeros días, como todo ser humano, está ese disgusto, pues, porque recordad que vengo de una vida de adicciones, Satanás me está probando y Dios me está dando la fortaleza. Y quizás mi enfermedad empezó a decir, pucha, Eric, estás en un proceso y todo te está saliendo mal.
y empieza mi mente a querer jugarme de esa manera. Pero ahí es donde entra la importancia, Rafa, de los grupos de apoyo y la iglesia, pues, porque te preparan para ese tipo de cosas. En algún momento de estos difíciles, porque fue un proceso bastante difícil cuando se quema tu negocio, miras que todas tus inversiones están carbonizadas. Después de eso, ¿pensaste en volver a querer levantar el negocio o se quitó esa idea definitivamente? Fíjate, hermano, que esa idea desapareció, Rafa. Fíjate que yo entendí, como estaba en un proceso, que era parte de mi proceso, de que yo me desprendiera de eso. Yo creo que si yo hubiese tenido Cacha Bar, Rafa, yo ya anduviera consumiendo, hermano. O posiblemente ya estuviera de nuevo en actividad, pues porque eso era el eslabón más débil de mi proceso. Hoy en día, junto a mis padres, que son siempre las personas que están cerca a mí, mi esposa, siempre me dicen, hijo, eso fue lo mejor que nos pasó, pues. Eso es lo mejor para usted, y hoy en día nos damos cuenta que Dios no hace algo que no sea para bien. ¿Qué sientes al ver a tu madre feliz, también a tu padre feliz, al verte que hoy sos una persona de bien y que sos y que inspiras a muchos a salir de ese mundo de las adicciones? No, realmente, Rafa, es una pregunta que me llena de alegría, ¿sabes? Porque hoy, actualmente, estoy cumpliendo el sueño de mi mamá, darle paz, que ella sea feliz. Fíjate que yo cada vez que cumple un año, hermano, veo a mi padre al rostro, un señor que todo el mundo lo conoce, que él fue maestro de muchas generaciones. Rafa, y yo lo veo frente a frente después que mi adicción, oí bien al extremo que me llegó mi adicción de faltarle respeto a mi papá verbal y físicamente, Rafa. Hoy yo lo cuento con libertad porque yo ya no cargo esas cosas, pues. Y cuento esto para que la gente se dé cuenta hasta dónde te arrastra una adicción. Y yo veo a mi papá, hermano, y cada vez que cumplo un año le digo, padre, tu hijo no va a beber más. Tu hijo está celebrando un año más y es un hombre, gracias a Dios. Y gracias a que aceptó su condición, y por tu hijo ya no te vas a preocupar más. Qué bueno, qué bueno. Me alegra la verdad escuchar que mencionas esas palabras. Eric, ¿qué aprendiste sobre la disciplina y de la constancia en este proceso? La disciplina, hermano, en mí es básica a diario, Rafa. Aquí no hay tregua. Yo no te voy a decir, mira, Rafa, mañana me voy a dar descanso y mañana yo no soy adicto y me puedo relajar. Yo soy adicto, se escucha fuerte. Muchas personas que están congregadas en la iglesia te dicen, no diga eso, que usted ya no es adicto. Lo sigo siendo, pero eso es mi manera de mantenerme. Pero ahora soy un adicto que ya no consume, Rafa. Yo aprendí a entender que puedo vivir sin eso, pero es gracias a la disciplina que pongo en mi diario vivir, Rafa. Yo mañana me levanto, oro y hago lo mismo, hermano. Si tengo que ir a trabajar, lo hago. Si tengo que ir al gimnasio, lo hago. Todos los días estoy en mi grupo de apoyo y la iglesia de la par, pues. Porque mira, hermano, la disciplina, yo siempre lo digo, primero Dios, después la buena voluntad, pero a la par de esa buena voluntad tiene que ir disciplina, Rafa. El adicto en vías de rehabilitación que no se discipline, le va a costar más su proceso, hermano. Sí. ¿Has podido ayudar a más personas? Sí, mira, hermano, algunas veces uno ayuda a más personas porque es necesario. El adicto que pasa el mensaje y el adicto que ayuda a más personas no lo hace por ayudarlos a ellos, lo hace para ayudarse a uno mismo. Porque yo, hablándole de mi proceso a otras personas, me fortalezco. Yo hoy le doy gracias a mi hermano que me invitó a su programa, a ti que me das la oportunidad de utilizar esta plataforma y toda su teleaudiencia para hablarles de mi proceso. Yo estoy pasando el mensaje y quien más se fortalece soy yo, porque sé que más de alguna persona con problemas de adicción va a decir, pucha, pero si Cacha, que era tan desmadroso, como dicen los hipotes, ha podido, ¿por qué yo no? Entonces, al final, hermano, una de las fortalezas más grandes que tiene una persona en rehabilitación es pasar el mensaje al adicto que está sufriendo. ¿Qué sientes ser instrumento de ayuda de inspiración, ayuda para otras personas? Quizás ese era mi propósito de vida. Fíjate, Rafa, que yo, gracias a Dios, a pesar de que anduve en adicciones, no descuidé mis estudios. Soy ingeniero forestal. Pero fíjate que yo, donde más siento que tengo ese don, donde siento que nací para eso, es para estar con otros adictos que sufren, diciéndole, hey, hermano, vos podés, hombre.
parte de la motivación. No, eso a mí yo siento que más bien tuve que haber estudiado psicología con orientada a las adicciones, pues y todavía no desisto, siento que hay tiempo para seguir estudiando, porque mira hermano, yo siempre lo he dicho, una de las cosas que a mí me ha mantenido sin consumir alcohol y drogas por todo este tiempito es estar pasándole el mensaje a esas personas que necesitan, pues decirle, hey hermano, siento que tu vida ya está mal, siento que tu matrimonio está pasando un mal momento, que tu economía está pasando un mal momento a causa de tu manera de beber o de drogarte, date la oportunidad y no creas eso a mí me fortalece. Sí. Te entiendo. ¿Qué mensaje le darías a aquellos padres que están desesperados a ver a sus hijos en adicciones? Fíjate que muchas veces, Rafa, a mí se me acercan madres desesperadas al ver mi cambio, pues porque algunas veces no tengo que ni hablar, sino que con solo ver mis acciones o cómo avanzo se dan cuenta que Dios ha hecho la obra y muchas veces se acercan madres desesperadas por hijos adictos, esposas desesperadas por esposos adictos, hijos desesperados por un padre adicto y yo les trato de explicar que si la persona se quiere dar la oportunidad, ahí podemos hacer algo. Mientras la persona no quiera, Rafa, cuesta más. Hay casos, 1 en 1000, que han ido a centros de rehabilitación por fuerza, que los ha llevado la familia a la fuerza y se han recuperado. Pero la mayoría de personas que la familia llevan a la fuerza cuesta más porque tiene que haber esa aceptación. Yo les digo, yo puedo llevarles el mensaje. Claro que si usted me busca y me dice, un ejemplo, Rafa, tú me dices, tengo un hermano con problemas, Eric, hablar con él, yo voy. Pero si la persona no tiene la aceptación es más difícil. ¿O no tiene la voluntad? Sí, claro. Eso es lo más duro, pues, porque una persona sin voluntad o aceptación es más difícil de hacerlo entender. ¿Por qué es tan importante ni tan siquiera probar un tipo de sustancia de estos? Porque mira, hermano, en mi caso personal, yo ya no me engaño, pues yo sé lo que soy, yo soy un adicto, mi mente es dependiente a sustancias para vivir un día normal, esas son las adicciones. Según la ciencia, es la dependencia de Eric hacia una sustancia. En mi caso personal, yo dependo de 15 puros diarios de marihuana, Rafa. Yo soy alcohólico, soy cocainómano y también consumo cristal. Si yo consumo una gota de alcohol, ten por seguro, hermano, que esa copa de alcohol me van a dar deseos de consumir marihuana. Y ahí me fui. Se convierte en una cadena de Claro, adicciones. sí, porque mira, yo antes de ser drogadicto fui alcohólico. El alcohol fue lo que me abrió la puerta a otras sustancias. Entonces trato de no ponerme en contacto con la primera copa. Ahí todo está bien. Mientras yo no me ponga en contacto con la primera copa o el primer puro o el primer pase de cocaína o de cristal, todo está bien, hermano. Porque el problema es el primero. De ahí para allá es problemón y medio. Eric, influyen mucho las amistades en muchas personas que deciden tomar ese tipo de adicciones. Fíjate, hermano, que muchas veces, Rafa, la gente dice, no influyen las amistades porque yo soy el que toma decisiones. Pero sí influyen, hermano. Tarde o temprano, aunque ellos no te obliguen, tarde o temprano vas a caer en ese círculo. Pues mira, en mi caso personal, más que yo estoy en proceso, sí influyen, Rafa, porque si yo sé que yo soy adicto y estoy en un proceso y yo estoy con mis amigos que consumen, tarde o temprano lo voy a hacer porque vengo de ese mundo, pues, y estoy cayendo en tentación. Entonces decía mi abuelito, que en paz descanse, ¿para qué torear al toro con vara corta, hijo? Si usted sabe que algo le hace daño, no esté ahí. Pero por lo general, hermano, eso es una de las cosas más difíciles, fíjate, Rafa, para un adicto, desprenderse de sus amistades, hermano. Porque llegas a una camaradería que vos morís por tu hermano con el que andás bebiendo, sí. Vos morís por ese amigo, pues. Y más para el hombre, desprenderse de una amistad es más difícil. Entonces, al final, Rafa, sí influye. Para mi caso personal, sí influye. Entonces, ¿qué hace Eric? Eric está con sus amigos, si hay comida, va, saluda, y si hay bebida, saluda y se viene, pues, porque no es que le tenga miedo al alcohol o a las drogas, sino que simplemente a la etapa que tengo de ser un adicto en procesos de rehabilitación, entendí que no le puedo dar cabida a Satanás, pues que no tengo nada que hacer donde hay actividades
donde mis amigos están consumiendo. Entonces, al final, para mí que estoy en proceso, actualmente sí influyen las amistades, fíjate. Hoy en día te digo que por la gracia de Dios, todos mis amigos con los que yo consumí fueron los que más me apoyaron, hermano. Esa gente siempre decía cachita. Recuerdo a mi tío Julio Ramírez, que me llevo muy bien con él. Siempre me decía, hijo, usted está bien, no haga eso. Cuidadito, bebe. O mi mejor amigo, Minor, que siempre me decía, hermano, ánimo, seguí adelante. Porque la realidad es que yo soy el adicto, ¿me entendés? Sí. Algunos de mis amigos echan sus cervecitas y hasta ahí el que tiene problemas soy yo. Entonces el que tiene que tomar la decisión de mantenerse alejado soy yo. Y me ha servido. Fíjate que hoy en día me junto con personas que mientras estamos juntos, no beben junto a mí, quizás por respeto o quizás porque saben que yo tampoco voy a estar en ese tipo de actividad, por cuidar mi proceso, y me ha servido mucho, hermano. Al final las amistades tienen bastante influencia y uno es el que decide si se queda con esas amistades o no. ¿Qué mentiras vende la sociedad sobre el consumo de las sustancias a los jóvenes que dejan de creer? Mira, hermano, en la sociedad en la que estamos, Rafa, es una sociedad de consumo. O sea, la realidad es que hoy hasta en las pulperías venden alcohol, pues. El alcohol es una droga legal que te la venden y no la satanizan como las drogas, como la cocaína, la marihuana. Creo que la marihuana hasta ya se está volviendo más aceptable, pues, Más común. más común. Pero mira, hermano, en esta sociedad, Rafa, no es fácil. Por eso es la insistencia siempre que yo les digo a las personas que llevan un proceso, péguense a una iglesia o un grupo de apoyo para poder encajar en esa sociedad, Rafa. Una sociedad que vos estás viendo un partido y de repente Budweiser, la mejor cerveza del planeta, y te la pintan bonita, pues, pero atrás de esa imagen hay matrimonios destruidos, Sí. hay personas que alcoholizadas han atropellado a una persona que no tiene adicciones y mueren, y así sucesivamente se arrastran un sinnúmero, como dicen, de mensajes subliminales dentro del Sí. contenido. Sí. ¿Qué mensaje le darías a una persona que de seguro va a escuchar este podcast y está pasando procesos así difíciles de adicciones? ¿Qué es lo primero que debe de hacer? Lo primero, hermano, es aceptarse. El primer paso para un adicto despegue y entienda su enfermedad es aceptarse, Rafa. Mira, el adicto que acepta su condición, dalo por hecho que es muy difícil que vuelva a ese mundo. Y el mensaje que le puedo dar, Rafa, con el corazón en la mano, como una persona que está en un proceso de rehabilitación, es que no deje de insistir, bro. O sea, que deje su vida a Dios, que principalmente entienda que adolece de una enfermedad no son vicios, no son mañas, no son, como dicen algunos, que ese es mañoso. No, las adicciones son una enfermedad, Rafa. O sea, ¿cómo a mí me van a decir que yo era mañoso, que llegué al extremo de golpear a mi padre y de maltratar a mi esposa? Eso fue la enfermedad de las adicciones que me arrastraron a eso, hermano. O sea, una persona que ya está bebida y drogada ya es una persona que prácticamente está al borde de la locura. ¿Qué se dice? Que las adicciones son un trastorno mental, y yo me di cuenta que sí. Rafa, si yo no duermo 2 días, por andar coqueado y bebido, sin dormir, ¿tú crees que yo soy una persona normal? No. Desde allí, entonces, mira, primero se debe de aceptar. Yo le digo a esa persona que sé que me va a ver, sé que Dios va a utilizar esta plataforma, este medio. Date la oportunidad, hermano mío, de vivir esa vida mejor. Tocate ese corazón, arrodillate a Dios y decirle: Señor, entrego mis adicciones a ti, dame la fortaleza para seguir adelante. Eric, si hay alguna persona que quisiera que necesite tu apoyo, que necesite palabras de motivación, ¿cómo pueden contactarte? Sí, mis plataformas digitales siempre están para este tipo de situaciones. Yo utilizo lo que es el Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, con el afán de socializar mi proceso y que se aboquen a mí a cualquier hora, hermano. A mí me escriben en privado, les contesto. Si me piden mi número de WhatsApp, donde yo quiera que esté, ahora con los teléfonos es más fácil. Yo estoy ahí para ayudarles a ubicarse
en un grupo, en un centro de rehabilitación, en lo que yo pueda, siempre estoy las 24 horas. Hermano. Actualmente está radicando en los Estados Unidos. Así es. Mira, También la gente de allá puede buscarte y tú estás dispuesto para apoyarles. sí, hermano, mira, la realidad es que yo donde quiera que yo esté, Rafa, soy un adicto en vías de rehabilitación. Yo allá tengo mi grupo de apoyo, allá tengo mis rutinas, allá visito mi iglesia, porque la misma fórmula que uso aquí, hermano, es la que me funciona allá. Entonces yo allá estoy para cualquier amigo que vea la red, cualquier amigo que mire a Cacha, como me dicen de cariño, y quiera escribirme, que lo haga sin temor, pues en privado, si desea que quiera que yo no lo miren públicamente en un comentario directo en el perfil, que solo me escribe en privado y que me diga, hermano, dame tu número, y yo estoy las 24 horas. Qué bueno, Eric. Estamos llegando ya a la parte final de este segundo episodio y nos sentimos alegres porque sé que tu historia, tu testimonio trasciende lo que es las redes sociales. Y fíjate que te voy a comentar que el primer episodio que tuvimos contigo, mucha gente quedó encantada. Mucha gente quedó encantada y mucha gente se siente alegres al verte en la situación que hoy estás, una persona sana, una persona que se toma de la mano de Dios, una persona que practica la disciplina. Y de veras eso me llenó de tanta satisfacción y digo, wow, qué productivo es llevar este tipo de historias, de testimonios a muchas personas que hoy en día están pasando por momentos difíciles. Y eso pues nos impulsa a seguirnos a nosotros avanzando con este proyecto de podcast, porque sé que es de mucho apoyo a tantas personas que hoy en día están viendo este podcast o están pasando situaciones similares como las que pasaste tú. Y de veras nos sentimos alegres saber que fuiste el primer invitado y que la gente quedó encantada de lo que hicimos ese día. ¿Lo recuerdas bien? Sí, hermano, junio fue cuando mi hermanito me llamó y me dijo, necesito una entrevista. Ese fue Dios que se manifestó en ustedes. Imagínate, hoy en día las plataformas digitales tienen el poder de hacer cosas buenas y ustedes por eso tienen ese ranking que tienen esa aceptación, pues porque han hecho cosas buenas, hermano. Yo he visto testimonios, está el vivo caso de Marquito Lemus, una persona admirable. Vi a Dagny, de las delicias Dagny, cómo se ha superado. Hace poco vi el del pastor, vi el del primer diputado de Colón, del negro, que estuvo aquí. Y todos dicen lo mismo. Damos la honra a Dios por hoy estar aquí. Sí. Al final lo que ustedes están haciendo es una obra de Dios. Utilizan su medio con el fin de llevar de alguna u otra forma el mensaje de Dios en diferentes situaciones. Qué bueno, hemos llegado a la parte final y para terminar tengo la última pregunta, Eric. ¿Qué le dirías a aquellas personas que tienen pena o tienen vergüenza de llamarte, de contactarte, para que puedas ayudarles? No, que Eric Murillo ahí está siempre a la disposición. Pueden escribirme en privado porque yo sé que no es fácil aceptar una condición de adicción. Háblenme, escríbanme en privado, créanme que eso lo vamos a platicar entre usted y yo. Y todo lo que esté en mis manos, hermanos, darlo por hecho que en el nombre de Dios yo voy a utilizar toda palabra necesaria para hacerle frente a esa adicción y ayudarle a esa persona que busca mi ayuda. Qué bueno, Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y deseamos que Dios te acompañe donde sea que vayas. Te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, infinitamente gracias por darnos esa segunda parte de tu testimonio, de tu historia, donde sé que va a ser de ayuda para muchos y eso no lo dudamos. Te deseamos todo el éxito y que pues allá donde estás radicando, pues Dios siempre esté bendiciéndote y llevándote a otras dimensiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermano. Sí, gracias a lo que es a la heladería 504, Molineros Comercial, Cooperativa Caisol, Motomundo. Rafael López le dice muchas gracias en nombre de Eric Murillo, en nombre de nuestro productor Orlin Coto le decimos muchas gracias, bendiciones, que la pasen bien.